Quiero invitarle a que leamos en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito? Gracias. Del remanente de su heredad. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. La palabra en esta mañana, que sale del texto que acabamos de leer en el versículo 18, tu mayor placer, Señor, es amar. Sabemos que Dios escogió a un pueblo con el propósito de que sea una familia de bendición para todas las familias de la tierra. Siempre ha estado en el corazón de Dios bendecir a su creación. Para eso es que formó un pueblo, el pueblo de Israel. No lo formó para bendecir a ese pueblo, lo formó para bendecirlo y que sea instrumento de bendición. Recuerde siempre que las bendiciones de Dios nunca se agotan en nosotros, sino que Dios nos bendice con el propósito a la vez que seamos de bendición. En la mente y en el corazón del Señor está que haya un efecto multiplicador, no una cuestión egoísta, sino que lo que recibimos de Dios podamos darlo de manera multiplicada. Por eso cuando el Señor decide bendecir a su creación, quiere formar un pueblo que a la vez sea un pueblo de bendición. Y así lo hizo y formó a su pueblo, pero pasaron los años y vamos a abreviar, ¿no es cierto?, esta historia que conocemos. Ese pueblo se fue alejando de los propósitos del Señor y más que alejarse de los propósitos de Dios, comenzó a meterse en todo tipo de pecado y desobediencia delante del Señor, a tal punto que aquello ya era cualquier cosa menos el pueblo del Señor. Pero ese pueblo, un día Dios dijo, ok, hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Y anunció que venían días de castigo por su maldad, por lo que habían hecho, la forma de negar a Dios, la forma de negar la esencia de lo que sería un pueblo del Señor, por su idolatría, por sus injusticias, por todo tipo de pecado. Y Dios a través de su profeta anuncia que que ahora se viene entonces una etapa, un momento donde ese pueblo desobediente, pecador, iba a ser severamente castigado. Y así ocurrió, ¿no es cierto? Y entonces ese pueblo fue llevado en cautiverio. Una etapa difícil porque perdieron todo, perdieron la tierra, el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue destruida, se llevaron absolutamente todo lo que tenían. Era entonces una época de enorme tristeza, consecuencia de lo que habían hecho. Ellos no pensaban que iba Dios a manifestarse de esa manera, justamente usaban como excusa diciendo nosotros somos pueblo de Dios, acá no nos va a pasar nada. Y no fue así, por supuesto. Así que vinieron años de enorme tristeza, de desolación, literalmente de cautiverio, de haber perdido todo lo que Dios les había dado. Era un tiempo de una dura experiencia
consecuencia de haberse alejado del Señor, consecuencia de haber perdido el rumbo, consecuencia de sus propias acciones, y estaban entonces en una época de mucho dolor, de mucha aflicción. Pero he aquí que el Señor, en su infinita misericordia, pone fin a esa etapa de cautiverio, a esa etapa de castigo. Allí en Miqueas, en los primeros capítulos, menciona algo de lo que era la condición. Fíjese, dice, hay de los que piensan en el mal y aún en sus camas traman planes malvados. Mire lo que está describiendo. Aquello dice que aún cuando están para dormir, están pensando a ver qué mal pueden hacer. En cuanto amanece, lo llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Está hablando acá de los poderosos que usan el poder, ¿no es cierto?, para su propio beneficio. Luego dice en otro capítulo, el 3, escuchen ustedes, príncipes de la casa de Jacob y autoridades del pueblo de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho. Distintas maneras de mostrar y decir lo que estaba ocurriendo, y especialmente, ¿no es cierto?, pone la mirada en aquellos que tienen el poder para hacer el mal, aquellos que tienen el poder para cometer las injusticias y para torcer el derecho. ¿Le suena más o menos conocido eso, no es cierto? Hay personas que se la pasan pensando el mal y cómo torcer el derecho. Estaba escuchando el otro día acerca de este famoso episodio de los cuadernos que encontraron, donde hay un montón de involucrados. Y entonces, por supuesto, usted sabe que el pobre es el que va preso. Lo demás no, olvídate. Y entonces estaban diciendo que de acuerdo a la cantidad de testigos y cosas que tiene que hacer la justicia, más o menos el juicio terminará dentro de 15, 20 años. A eso le llaman justicia. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y parece que en el pueblo del Señor ocurría lo mismo. Habían abandonado la justicia, el derecho. En otras palabras, todo estaba mal. Pero aquí que el Señor pone un punto final a su castigo. Estaban experimentando un castigo que era consecuencia de lo que habían hecho. Pero Dios dice, bueno, ok, hasta aquí llegamos. Y viene el texto que leímos en Miqueas, cuando el profeta dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad? Es incomprensible que un Dios santo perdone la maldad. Es casi inexplicable. El 3 veces santo. Si lo más justo sería el castigo que estaban sufriendo. Si en nuestra conciencia humana lo que más que podría esperarse era justamente pagar por las consecuencias de lo que habían hecho. Pero en Dios, que como dice aquí el texto, pasó por alto, no es que lo ignoró, y dice, no estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. El profeta se pregunta, ¿qué Dios hay como tú? ¿Que eres capaz de poner un punto final a lo que sería un castigo lógico, una consecuencia de los hechos?
y dar nuevas oportunidades. ¿Qué Dios hay como tú? Que es capaz de hacer esto, que es capaz de perdonar de esta manera, cuando habías decidido castigarnos. Hay acá una cuestión que aparece del texto y que me gusta mencionar, esta flexibilidad de Dios. Estamos acá frente a un pecado enorme de todo su pueblo. Estamos acá frente a la desobediencia, frente a haber negado la misma santidad de Dios, y viene el castigo de Dios y Dios castiga y de repente dice, ok, vamos a darle otra oportunidad. ¿Sabe que no me gusta mucho esas afirmaciones que a veces hacemos de que Dios no cambia? No cambia en su esencia, Dios sigue siendo Dios. Pero ¿sabe? Dios cambia. Dios es flexible. Él cambia de idea. Porque su idea primera era vamos a castigarlos, se los vino diciendo por décadas. No había otra salida. Pero después que, diríamos, los empezó a castigar, cambió de opinión. Cambió de opinión. ¿Y sabe qué? Me gusta y me llena de esperanza de este Dios que cambia de opinión. No porque se haya equivocado, no porque diga, uy, qué metida de pata, me equivoqué, sino por amor. Su enojo no dura para siempre. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad? ¿Qué Dios hay? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Es lo que está en el corazón de Dios. Por eso nos dirá en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, aquel precioso texto de Juan, que de tal manera amó Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo. El texto acá nos habla de un amor de tal dimensión que nos marca ese carácter de Dios, que sigue siendo santo, que por supuesto es santo, que no acepta la maldad, pero que ama de tal forma a sus criaturas que el mayor placer de Dios es amar. Estamos hablando acá de, como decíamos, del Dios Santo, pero que está dispuesto a cambiar de opinión, que está dispuesto a dejar de lado el castigo solamente por amor. ¿Qué Dios hay como tú? Cuando tiene todo el poder y toda la razón para castigarnos. Pero sabe, como hemos dicho muchas veces, Dios no anda buscando a quien condenar, anda buscando a quien salvar. Lo que ocurre es que muchas veces desde nuestras limitaciones, desde nuestra miseria humana, andamos buscando a ver cómo señalamos, cómo marcamos, cómo encontramos en el error en el otro. Hay personas que son especialistas en esto, ¿vio? Siempre andan buscando un culpable, siempre andan buscando a alguien para marcar, siempre hay alguien que tiene que tener la culpa, siempre hay alguien que tenemos que mandar al infierno, siempre hay alguien que no podemos soportar, siempre hay alguien que nos molesta,
siempre hay alguien que merece el castigo y no sé por qué es que no lo castigan. Y Dios dice, su amor es tan grande que su mayor placer es amar. Parece que ahí nos marca un desafío de carácter, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nos revisamos un poquito y aprendemos un poco de nuestro Señor a poner esta prioridad del amor por encima de nuestros enojos, perspectivas, por encima de nuestra razón? Dios anda buscando a quien salvar, no a quien condenar. Pero cuando nosotros ponemos nuestras propias pasiones, nuestra manera de ser, nuestras actitudes y las queremos traspasar a Dios, entonces nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Es bueno, no, si hizo mal vamos a ver cómo lo castigamos. Si no entra dentro del cuadro mío, vamos a ver cómo lo castigamos. Y lo hacemos en nombre de Dios, en nombre de nuestra entender la santidad, ¿no es cierto? Porque claro, es una manera de defendernos. Siempre vamos a encontrar a alguien que está peor o que es peor que nosotros. Y esa es una buena excusa. Porque en vez de aceptar nuestras propias conductas y situaciones, lo que hacemos es decir, ok, es verdad, pero mira, este otro está peor. Siempre va a haber alguien peor. Pero ¿qué tal si cambiamos la perspectiva? Y que esta actitud, es cierto, no somos dioses, pero que esta actitud de poner en primer lugar la restauración del otro, el perdón, la comprensión, la aceptación. ¿Qué tal si fuera nuestra actitud? ¿Qué tal si fuéramos capaces de tener un corazón un poquitito más generoso con los demás? Porque ¿sabe qué? Hay un día en que también necesitamos la generosidad de los otros. Muchas veces usamos la fe, la religión, como usted quiera llamarle, para tener corazones duros, para ser inflexibles, para estar con el dedo acusando a todos. Y fíjese lo que pasaba aún en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Cuando estaban allá los religiosos guardando los preceptos, las reglas, los mandamientos, se fijaban si guardaban el sábado, si no guardaba el sábado, si se lavaban las manos, si no lavaban las manos, se fijaban con quién comía o con quién no comía, con quién se reunía o con quién no se reunía. Y mientras los religiosos se fijaban en todo eso, a ver lo que está mal, lo que está más o menos, lo que se cumple, lo que no se cumple, Jesús tenía otra mirada. Tenía otra mirada. Y cuando tenían que comer, porque tenían hambre, coman. No, pero mira que no se lavaron las manos. Flaco, el hambre es más importante. Señor, mirá, esta no cumplió con la ley. Según la ley tuya, tenemos que apedrearla. La vimos en pleno adulterio. Jesús dice, ok, vamos a darle otra oportunidad. Su mayor placer es amar. Le trajeron un ciego. Señor, ¿quién es el culpable? Usted sabe que hablamos de esto el otro día, ¿no? Lo mencioné, ¿no? Esos dos tipos de personas, que cuando ocurre algo,
hay dos preguntas, dos tipos de personas. Uno pregunta qué pasó, el otro dice quién lo hizo. Son dos personalidades distintas. Se cayó el vaso y se rompió. ¿Qué pasó? Bueno, Norberto lo empujó, tembló el pedestal este. Vamos a tratar de que no se caiga más. Se rompió el vaso. ¿Quién fue? Necesitamos un culpable urgente. No podemos seguir si no tenemos culpable. Y Jesús, en vez de buscar culpables, buscaba a quién hay que amar. Señor, ¿la culpa fue de los padres o es del ciego este? No importa. Lo importante es que hay que sanarlo. Su mayor placer es amar. Claro, el amor del Señor que perdona, que restaura, que como muchas veces enseñamos, es el amor que siempre da una segunda oportunidad. Y ahí caemos nosotros, desde nuestras imperfecciones, desde nuestros pecados, desde nuestras faltas. Y Dios nos mira con ojos de amor. No justifica lo que hacemos, pero como su mayor placer es amar, va a poner por delante de todo su inagotable gracia. Y esto corre para cada uno de nosotros, que somos débiles, que no siempre hacemos todas las cosas bien, que no siempre cumplimos con todo. Y no es una excusa, no es ponernos detrás de eso, sino es aceptar nuestra fragilidad, nuestra debilidad y acudir a su gracia. El mayor placer de Dios es amarnos. Es amarnos. Por eso, lo que siempre espera el Señor es que tengamos al menos esa actitud humilde de venir y apelar a su gracia. Dios no te está esperando con un garrote para dártelo por la cabeza, te está esperando con los brazos abiertos. Como el de aquella parábola del hijo que se fue a gastar todo por ahí. Y es muy interesante esa parábola. Es muy interesante porque el padre no fue a buscar al hijo. El hijo volvió al seno de su hogar y ahí el padre lo estaba esperando con brazos abiertos. El mayor placer del Señor es amarnos. Cuando nos mira, nos ama. Una de las tareas del diablo es hacer que nuestra mente se clave en aquellas cosas que hemos hecho mal. Y otra vez no es justificar nada, lo malo está mal. Justamente la gracia de Dios es amarnos a pesar de. No somos merecedores. No cumplimos con el estándar de santidad. No, fallamos. Pero ahí está el Señor.
Eso es gracia. Eso es perdón. Eso es amor de Dios. Y es un desafío, en primer lugar, para nosotros. No ponga los ojos en tus imposibilidades. Si no te diste cuenta, te lo decimos clarito. Sos un pobre y miserable pecador. Te equivocás. No sos perfecto. No mereces nada. No mereces. Pero Dios está feliz en amarte. Y una de las tareas diabólicas es hacernos que, claro, en nuestra propia conciencia de querer agradar a Dios, reconocemos nuestras pequeñeces, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras metidas de pata. Decimos, Señor, no, conmigo no cuentes conmigo. Porque vos sabés, Señor, que yo no cumplo el estándar. Vos sabés, Señor, que mi puntaje no es del mejor. Por lo tanto, nada, olvídate de mí. Y el Señor te abraza y me abraza. Dice, cállate, tonto. Mi felicidad es amarte. Mi felicidad es perdonarte. Mi felicidad es contenerte. ¿Nos damos cuenta del Dios que tenemos? Nos damos cuenta cómo nos muestra también cómo convivir entre nosotros. La iglesia es esto, es una comunidad de gente quebrada, de gente pecadora, de gente imperfecta. Eso es la iglesia. Somos eso, no somos otra cosa. Si alguno vino a esta comunidad y está hace poco que está, y pensó que esto era una comunidad de gente perfecta, correcta, lavada, planchada, se equivocó de comunidad. Se comunicó, empezando por el que está acá, se equivocó. No es eso. ¿Justificamos entonces lo mal? No. ¿Aprobamos el pecado? No. ¿Nos ponemos contentos cuando hacemos las cosas mal? No. Pero estamos acá porque hay un Dios que se pone feliz en amarnos y en aceptarnos. ¿Seremos capaces también nosotros de sentirnos felices junto a otros que quizás no nos cuadran bien, que quizás no son lo que pensamos nosotros, tan perfectos como debían ser, pero que compartimos esa gracia inexplicable de Dios? ¿Podrá ser que algún día nuestro mayor placer sea amar? Te miran, no somos dioses. No, no somos dioses. Tenemos rencores, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero Dios nos marca un camino. Dios nos marca un desafío de poder ser una comunidad capaz de superar nuestras diferencias, nuestras perspectivas, nuestras visiones y poder tener un corazón amplio que pueda generar amor hacia los otros. El mayor placer de Dios es amar, decía el texto que hemos leído. Y esto se transforma entonces en una convocatoria de parte de Dios, se transforma entonces en oportunidad que Dios nos da. Dios nos está buscando porque nos quiere bendecir.
No somos, por lo tanto, incompetentes cuando Dios nos hace competentes. No queremos estar anclados en nuestras propias limitaciones, sino llenos de esperanza por lo que Dios quiere y puede hacer con nuestras vidas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere usarte. Dios quiere darte siempre oportunidades nuevas. Dice allí en Miqueas, el mismo profeta, algún capítulo más adelante, dice: en aquel día afirma el Señor, lo hemos mencionado hace algún tiempo, reuniré a las ovejas lastimadas, exiliadas, maltratadas por mí. Y con estas ovejas lastimadas formaré un remanente, y con las exiliadas una nación poderosa. Está hablando de la obra de Dios, de ese amor tan grande de Dios, que entonces junta, dice, a las lastimadas, junta allí a las exiliadas, habían perdido todo, junta allí a las ovejas maltratadas, y con ese ejército de exiliados, de maltratados, de inservibles, dice que hará una nación y un ejército poderoso. Yo te invito en esta mañana a que te alistes en ese ejército de inservibles y que le digas al Señor: aquí estoy. Mire qué manera tan peculiar de formar un ejército poderoso, juntando lo que no sirve para nada, juntando los más quebrados, los más lastimados, los más afectados. Dice, con esos, con los que otros consideran que no va, con esos quiero levantar un poderoso ejército. Y en esta mañana el Señor nos desafía a esto. Nos desafía a creer de que somos parte de ese proyecto divino y de que somos parte de ese pueblo que Él está escogiendo, que Él está llamando y que Él está perdonando. El amor de Dios te alcanza y me alcanza. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos. Y esta mañana vamos a celebrar la Cena del Señor. Y cuando venimos a la mesa del Señor, venimos no de lo que podemos, no de lo que somos, sino justamente venimos por el amor de Dios. Y cuando estemos ahora en un ratito comiendo del pan y bebiendo de la copa, estamos recordando que el mayor placer de Dios ha sido amarnos. Ha sido aceptarnos. Aceptar perdón cuando no podés perdonarte. Dios te ha perdonado. Aceptar la gracia de Dios, aunque a veces te parece que estás al costado de esa gracia. No te quedes afuera. Dios te sigue amando y Dios me sigue amando. De eso se trata el reino del Señor. El mayor placer es amar. Yo quiero invitarte a que en esta mañana, cuando estemos ya participando de este pan, recuerdes esto. Estamos alrededor de esta mesa porque Dios se goza en amarnos. Hace un tiempo atrás enseñábamos que muchas veces interpretamos mal el texto y creemos que para participar de la cena del Señor tenemos que estar en un grado de santidad tal, ¿no es cierto? Porque si no, no discernimos lo que es el cuerpo. Bueno, ya lo hemos enseñado. Pensar así es no discernir lo que dice el texto. No llegamos a la mesa del Señor con el carné de santos. Llegamos como somos, apelando a la gracia de Dios. No discernir el cuerpo justamente es señalar que aquel no puede, tener actitudes que excluyen, que dejan afuera a otros. Eso es no discernir el cuerpo. No discernir el cuerpo, pensar que aquel otro no es digno. No discernir el cuerpo es discriminar por cualquier razón. Eso es no discernir el cuerpo.
Pero llegar tal cual somos, apelando a la gracia de Dios, es entender perfectamente lo que es el Señor y lo que es ser parte de su iglesia. Venimos a la mesa. ¿Cómo estamos? No justificando, por supuesto. Si justificar el pecado, estamos hablando de otra cosa. Pero venimos a la mesa como estamos. No siempre estamos bien. No siempre tenemos toda la vida ordenada. No siempre estamos pulcros. Pero si hay corazones arrepentidos, la gracia del Señor está. Y este no es un momento para que los santos y piadosos comamos del pan. Es un momento para que todos nosotros reconozcamos que su pura gracia y su puro amor nos cobija y nos abraza. No hay falta más grave que pueda ser más grande que el amor de Dios, que se alegra en amarnos. Y esta palabra es para vos y para mí en esta mañana. El abrazo del Señor llega hasta donde vos estás, porque sin merecerlo, Dios se pone feliz de poder abrazarte, abrazarme y darnos siempre nuevas oportunidades. Quiero invitarte a que en esta mañana, de esta manera, podamos participar ahora de este pan y de esta copa. Que esta mañana pueda ser un espacio donde tu corazón pueda encontrar paz en el Señor, de saberte amado por Dios, de saberte bendecido por el Señor. Quizás como aquel pueblo del Señor, vienes de días difíciles, días de cautiverio, días de haber perdido todo, días de lejanía, días de haber conocido al Señor y haberte alejado. Dios está feliz de verte. Su mayor felicidad es amarte. Déjate amar por Dios. Oramos. Amado Jesús, qué misterio es tu amor, qué grande es tu amor, Señor. Señor, tendríamos 1000 razones para sentirnos y sabernos alejados de vos. Pero Señor, en esta mañana, apelando justamente a tu gracia, otra vez venimos a vos, Señor. Te pido, Señor, que ahora al participar de este pan, de esta copa, podamos, Señor, venir con este corazón agradecido a tanto amor. Te ruego, Señor, aún por aquellos que nos siguen por los distintos medios. Quizás no están alrededor de una mesa para celebrar, pero que allí en sus corazones puedan celebrar tu amor infinito y puedan participar de tu gozo, porque tu alegría es amarnos, Señor. Somos fruto de tu amor. Amado Jesús, que al participar ahora de esta mesa, lo hagamos con el gozo de sabernos abrazados por vos, con el gozo de saber que tus oportunidades se renuevan, que tu misericordia es eterna. Señor, queremos celebrar tu amor en esta mañana
participando de este pan y de esta copa con gratitud en nuestro corazón. Sea tu nombre bendito, Señor, ahora y siempre. Amén y amén.